presentación. Sí, doctor. Muchas gracias. Entonces pasamos al segundo tema, la insuficiencia venosa. Entonces hemos visto que el anterior caso era un problema arterial. Ahora vamos a hablar del tema venoso. Entonces acá hay dos patologías, insuficiencia venosa y trombosis venosa profunda. La insuficiencia venosa, más conocido como varices, es lo que alguna vez hemos visto en algunas personas, sobre todo en miembros inferiores. Y esto, como dice en la lámina, deriva de una alteración funcional del retorno venoso por una incompetencia o insuficiencia valvular que puede ser con o sin obstrucción venosa. Si es con obstrucción, quiere decir que posiblemente también haya ateromas o la presencia de algún trombo, pero que ya cambiaría a su término de una posible trombosis venosa. Entonces, como están viendo, lo normal es que la válvula debe ser competente. No olvidemos que desde la sangre, desde el corazón, la sangre ha bombeado y ha llegado hasta la punta del pie, ¿no? Pero eso tiene que regresar. Y por eso que una característica principal de las venas es tener la válvula. Porque a través de ella, que las válvulas competentes van ascendiendo progresivamente y no permiten, como ven en en la segunda figura, no permiten el retorno. Pero cuando esta válvula se hace insuficiente, lamentablemente hay un reflujo. Y eso es lo que al final lleva a una vena varicosa. Entonces acá estamos viendo la vena normal, entonces debe subir. Y una de las condiciones o los factores que permite que ascienda es justo cuando nosotros nos movilizamos, caminamos, porque de esa manera los músculos hacen una compresión sobre la vasculatura y permite el ascenso. Pero aún teniendo buenos músculos, pero teniendo insuficiencia valvular en las venas, están viendo acá cómo esa insuficiencia valvular lamentablemente hace que se presente el reflujo, la vena se vuelva tortuosa debido a que se distiende porque aumenta la presión en la luz de la vena y va, entre comillas, deformándose y presentando los signos de aumento de volumen, de úlceras, de éstasis, de cambios de coloración, etcétera. Entonces, como están viendo, es un problema de la válvula de la vena. Los pacientes, entonces, al no tener un buen retorno venoso, lamentablemente, si esto se hace de manera crónica, va a comenzar a presentarse otra sintomatología. En esta imagen estamos viendo cómo el retorno venoso en bipedestación por acción de la bomba plantar y gemelar, ¿no? Por decir, los músculos son los que permiten hacer que haya un buen retorno venoso. Si estos músculos también no están adecuadamente, o sea, están atróficos, hipotróficos, entonces comprenderán que tampoco va a haber un buen retorno. Entonces, muy importante, ¿no? Que el paciente se movilice. Es lo que pasa a veces, se han visto en los militares que están mucho tiempo parados en bipedestación. Entonces a veces están que se mueven en puntitas, ¿no? ¿Por qué? Para que traten de hacer un buen retorno, porque también pueden algunos desmayarse, hacer lipotimias, porque no hay un buen retorno. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Miren, hay bastantes factores de riesgo, sobre todo en las mujeres, ¿no? La vida sedentaria es un factor de riesgo, los antecedentes familiares, ¿no? Ver si los padre, madre o hermanos tienen este problema, el sobrepeso, que no va a ayudar a permitir un buen retorno venoso, el embarazo, les decía, muy aparte que hay una relajación de la progesterona, del músculo liso, profesiones de riesgo, donde están mucho tiempo parados, que estén usando anticonceptivos, que hayan tenido ya un antecedente en trombosis venosa, la edad, sobre todo en mujeres después de la menopausia, la raza, calor, dilataciones que se puedan presentar en los miembros inferiores o mucha exposición al calor puede permitir que la dilatación tenga como consecuencia una insuficiencia valvular, porque la dilatación que produce mayor acúmulo de sangre y tener pie planos, debido a que
no se va a movilizar adecuadamente. Entonces, como ven, también hay factores de riesgo. Entonces, fisiopatológicamente, ya lo he estado mencionando, miren, lo que se va a producir es lo siguiente, ¿no? Mira, una alteración de las fuerzas centrípetas o centrífugas debido a una insuficiencia valvular. O sea, hay una hipertensión venosa, lo que les decía, que lo que va a producir es un aumento de la presión y por lo tanto dilatación de las venas. Por lo tanto, esto conlleva que también aumento del dióxido de carbono y de ácido láctico. Si hay mucho aumento de ácido láctico, también va a producir dolor por el lactato. Esto también conlleva un aumento de la permeabilidad capilar, por eso que puede haber edema. Se va a presentar hipoxia dependiendo del grado, porque ya la circulación, el flujo también es tan lento. Puede presentarse hemólisis, que son casos muy extremos, y el aumento de volumen. Entonces, como ven, esa es la parte fisiopatológica. ¿Cuál es el cuadro clínico? Edema en las piernas o tobillos, dependiendo de cuán compromiso tenga la insuficiencia valvular. Sensación de tensión, o sea, hay un aumento de la presión, sobre todo cuando se está movilizando la persona. Y también el dolor puede ser punzante, que fácilmente uno puede decir que es una claudicación. Dolor al caminar, tonalidad roja, ya comienza a haber cambios de coloración, rojiza, marrón, y puede haber también oscurecimiento. Ya empiezan las venas varicosas por las dilataciones y la presencia de úlceras varicosas, que son también muy difíciles de tratar, dependiendo de la extensión de la lesión. Entonces acá podemos ver las imágenes, edema. Una alteración muy importante que lo vamos a ver es la lipodermatoesclerosis, telangiectasias, venas varicosas, las úlceras venosas, dermatitis por éstasis, ¿no? Ya sabemos que es éstasis, ¿no? Es una circulación muy lenta, una corona flebectáxica y venas reticulares, que son imágenes que se pueden ver en pacientes con insuficiencia venosa. No necesariamente siempre uno lo va a ver de todo, ¿no? Puede ser que sea uno o dos signos o imágenes de acá que puedan verlo, no siempre uno puede encontrarlo todo. Pues acá sí estamos viendo cómo la insuficiencia venosa produce dilatación de las venas. Entonces, claramente una persona cuando lo ve dice, uy, estoy con varices, claramente ahí lo vemos. Pero puede haber también unas varices profundas, que a veces usan ese término, puede haber, ¿no? Pues internamente, porque no olviden que hay una circulación venosa profunda, superficial y las comunicantes, también podría haber. Y acá estamos viendo estas varices, que sobre todo tienen un aspecto estético, ¿no? Que aparecen sobre todo en mujeres de raza blanca, un aspecto estético. Y acá estamos viendo las úlceras. Por tanta éstasis, detenimiento también de la circulación, produce lesión de tejido y ya pueden aparecer las úlceras. Y por eso que hay una clasificación, ¿no? La clasificación que estamos viendo acá, de acuerdo al tipo de lesión que se presenta, ¿no? C1 dice acá arriba, telangiectasias o varices reticulares, C2, varices propiamente dicho, C3, ya la presencia de edemas, C4, ya presencia de cambios dermatológicos, C5 ya puede haber la aparición de una úlcera cicatrizada, y C6, la aparición de una úlcera activa. Acá sí, la úlcera activa puede estar con una úlcera húmeda. Raramente pueden ser secas, porque secas generalmente se presentan en enfermedades acales. Y acá tenemos algunas maniobras que si bien ya no se hacen difícilmente, pero es bueno que lo conozcan, ¿no? La maniobra de la oleada o de Schwartz, en la cual también nos permite ver lesiones a nivel de las venas, la maniobra de Perthes para ver sistema venoso profundo y la maniobra de Trendelenburg. Entonces son maniobras que clínicamente algunos clínicos sí lo hacen, sobre todo los cirujanos vasculares lo hacen, pero ahora esto ya ha cambiado sobre todo por el uso del dispositivo médico llamado ecografía Doppler, pero de tipo venosa, de tipo venosa. Una complicación que se presenta es la lipodermatoesclerosis. Entonces, la lipodermatoesclerosis empieza por esa incompetencia valvular, ¿no? Que va a producir hipertensión venosa,
el acúmulo de sangre, y ven que solamente no es sangre, o sea, no es solo glóbulos rojos, sino también leucocitos, produce una respuesta inflamatoria y progresivamente puede llevar a una fibrosis, una fibrosis. Por lo tanto, esto cuando se hace de manera crónica hace que se pierda la arquitectura a nivel del miembro inferior afectado y por lo tanto lo que va a llevar es que hay un fracaso del retorno linfático, sobre todo del retorno linfático. ¿Y qué lleva esto? A esta imagen. Una imagen clásica, ¿no? El famoso signo de la botella de champán invertida, espero que nunca se olviden, que lleva consecuentemente sinónimo de lipodermatoesclerosis. Recomendación, joven, como los hago a mis grupos de práctica, ustedes están en un curso de semiología, siempre traten de ver todo lo clínico, los signos que puedan ver. Muy importante, porque a veces cuando estén en su serún, lo que les va a salvar es la clínica, porque no van a encontrar muchos exámenes auxiliares. Entonces tienen que ser muy clínicos, joven. Además, es una parte importante para el diagnóstico de una enfermedad. Entonces, miren esta imagen, el signo de la botella de champán invertida. Y por último, tenemos a la trombosis venosa profunda. Como dice su nombre, trombosis venosa, es un trombo en la vena. Entonces, acá nuevamente recordamos la triada de Virchow. ¿Se me está escuchando, por favor? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Entonces, nuevamente recordamos la triada de Virchow. Entonces, acá siempre jóvenes, ustedes que vengan, vuelvo a repetir, un paciente postrado, entonces acuérdense de la triada de Virchow, porque puede haber alguno de ellos. La postración puede llevar una éstasis circulatoria, ¿no? O sea que la circulación se hace muy lento, por eso que si se han escuchado cuando pasan visita, paran estreñidos los pacientes. Claro, ¿no? Estar echado no es lo mismo que estar en posición vertical, ¿no? Se estreñen los pacientes. Entonces, piensen ustedes también cómo está pasando en la circulación. Si a eso se agrega lesión endotelial por enfermedad sistémica, llámese diabetes, hipertensión o problemas trombofílicos donde hacen mucho problema de hipercoagulabilidad o que tenga, por ejemplo, una policitemia vera, ¿no? Demasiado elevado el hematocrito. Entonces, miren, si se confluyen todos estos factores o esta triada, lamentablemente el paciente va a hacer trombosis. Por ello es que una manera de evitar la trombosis es una anticoagulación profiláctica, dando, en este caso mucho se utiliza la enoxaparina o también se puede usar la heparina. Entonces acá tenemos algunos términos, la fibrina, porque es parte justo de la fisiopatología de la trombosis. La fibrina, ¿qué es? Es una proteína filamentosa e insoluble, miren, ¿se dan cuenta? Insoluble, que juega un papel crucial en la coagulación de la sangre, ¿no? Entonces la fibrina hace que también forme como una red, una malla, donde pueden quedar atrapados, ¿quién? Glóbulos rojos y sobre todo plaquetas. Y las plaquetas, ¿qué producen? Agregación. Por eso que en algunos casos, ¿qué se utiliza? Antiagregantes. Aunque en la trombosis venosa profunda lo que más se utiliza son anticoagulantes, más que un antiagregante. Entonces, ¿qué es la trombosis venosa profunda? Es una enfermedad obstructiva con un mecanismo de reflujo venoso obstructivo. Claro, porque como ya hay una obstrucción debido a un trombo, la sangre ya no va a tener buen retorno. Todavía en la insuficiencia venosa había retorno, pero se producía dilatación por el reflujo. Acá, en cambio, como no hay un buen retorno, el miembro inferior afectado va a comenzar a edematizarse. Se va a comenzar a edematizar. Entonces, la trombosis venosa profunda suele afectar el sistema venoso de las extremidades inferiores, pero puede haber, como en el término, solamente trombosis en varias partes, ¿no? En diferentes regiones, tanto de miembros superiores como intraabdominales. Por eso que el nombre correcto cuando hablan de miembros inferiores es trombosis venosa profunda de miembros inferiores, porque también puede haber superiores. Entonces, con esta enfermedad hay un descenso del flujo sanguíneo provocada por un trombo de fibrina. Entonces ya saben qué es la fibrina. Y acá está la fisiopatología con la triada de Virchow. Entonces, la estesis sanguínea puede deberse por inmovilidad, por cirugía mayor, por insuficiencia cardíaca, miren. El daño endotelial puede deberse por la hipertensión, la diabetes, mayor edad avanzada, obesidad. Y la hipercoagulabilidad, miren,
genético o adquirido. ¿Cuántas causas de hipercoagulación? Hablemos solamente de los adquiridos o secundarias. Por cirugías, inmovilización prolongada, edad avanzada, cáncer, trombosis previa, embarazo, ¿no? Anticuerpo antifosfolípido, hiperhomocistinemia, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado por ello, ¿no? Uno debe siempre evaluar al paciente de manera integral. ¿Cuál es el cuadro clínico? Entonces, el cuadro clínico de la trombosis venosa profunda también hay la presencia de dolor en las piernas, sobre todo a nivel de las pantorrillas, ¿no? Sensación de calor en la pierna afectada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una enfermedad arterial periférica y una trombosis venosa profunda? Si yo lo toco al paciente con una enfermedad arterial periférica, probablemente esté fría. En cambio, si es una trombosis venosa profunda, probablemente esté tibia o caliente, como dice ahí, sensación de calor. No se olviden ese detalle, jóvenes. Hay edema blando al inicio, luego el edema se va endureciendo, hay cambios dermatológicos debido a la éstasis sanguínea, y como les decía en la mañana, generalmente es unilateral, y por lo tanto, como es unilateral, hay asimetría de los miembros inferiores, sobre todo por el aumento de volumen, no se olviden. Es bien raro que sea bilateral, así como el linfedema también es generalmente unilateral. Y finalmente el signo de Homans, como está ahí, es hacer una dorsiflexión del pie y el paciente siente dolor. Entonces el signo de Homans consiste en la aparición de dolor en la pantorrilla cuando se realiza el dorsiflexión del pie. Puede ser levantada o puede ser echada la pierna, ¿no? Esto hace la sospecha, pero no necesariamente es 100% sensible, como dice ahí. Y el signo de Hollow, ¿no? Que se produce dolor a la compresión muscular y hay dolor a nivel de la pantorrilla cuando se presiona contra el plano óseo. Entonces, el más usado, el signo de Homans, no se olvide. ¿Cómo es el diagnóstico? Entonces, acá también del diagnóstico se realiza, no olvidar siempre la parte clínica y pedimos ayuda, a los exámenes auxiliares. Una de ellas también es la ecografía Doppler, pero venoso. No lo olviden, ecografía Doppler venoso. Tal como estamos viendo en ambas figuras, hay una simetría, ¿no? Por eso lo vuelvo a repetir, trombosis venosa profunda, bien raro que haya compromiso bilateral. Entonces, se pide la ecografía Doppler, pero también antes de ello, clínicamente, acuérdense de estos jóvenes, la escala de Wells. Es una, no sé si lo preguntaron en su rotación, ya les presento. La escala de Wells nos ayuda a determinar el riesgo que pueda tener una persona de acuerdo a estos criterios, ¿no? Si es cáncer activo, si tiene parálisis o parecio, inmovilización con yeso, si tiene reposo en cama más de 3 días, operación previa, perdón, mayor de 12 semanas, edema de alguna otra causa, presencia de venas superficiales no varicosas, dolor a la presión localizada en la distribución del sistema venoso profundo, y así. Uno le va sumando, y ahí está. ¿Cuál es la interpretación? Probabilidad baja. Muy bien, disculpen. Probabilidad baja, 0 puntos. Probabilidad moderada, 1, 2 puntos. Y probabilidad alta, mayor a 3 puntos. Por lo tanto, tendríamos que anticoagular al paciente, porque si no nos va a hacer una trombosis venosa profunda.
Entonces, decía en el diagnóstico está la ecografía Doppler, pero también van a pedir este examen de laboratorio llamado el dímero D. ¿Qué es el dímero D? Siempre es una pregunta que uno se hace en las rotaciones, ¿no? Es un fragmento proteico resultado de la disolución de la fibrina, que por lo general se encuentra elevado en trastornos trombóticos. Entonces se pide el dímero D, pero no necesariamente tener dímero D alto quiere decir trombosis. No necesariamente, jóvenes, ¿ya? Hay muchas formas porque el dímero D se eleva. Por eso que se ayuda con otros exámenes. Uno sería la historia clínica y otro sería la ecografía Doppler. Ahora, el dímero D también se pide en tromboembolismo pulmonar, porque la trombosis venosa profunda puede producir tromboembolismo pulmonar. Ahí también se pide. Pero para tromboembolismo pulmonar, lo mejor es una angiotomografía, porque ahí sí visualizas el trombo a nivel del tórax. Entonces, la ecografía Doppler nos ayuda y al ayudarnos nos da ciertos criterios, como están acá, características ecográficas de trombosis, si es compresible o no el vaso, en este caso la vena, si hay la presencia de un trombo, si hay una alteración en el flujo o una ausencia o reducción del flujo. Y se puede ver, como dice ahí, a través de un Doppler de color. Entonces, todo eso es lo que busca, digamos así, el ecografista para ver estos signos directos, ¿no? Una vena trombosada incompresible, una imagen hipoecoica intraluminal, una ausencia de flujo venoso, un aumento del diámetro venoso, dependiendo de la obstrucción, o un engrosamiento de la pared venosa. Entonces, en esta imagen estamos viendo que el ecografista va buscando progresivamente y va comprimiendo con el traductor, ¿no? Los diferentes regiones de las venas y tratando de buscar la posibilidad que encuentre un trombo. Si no lo encuentra, también nos va a mencionar características de la vena. Esto sí tiene una alta sensibilidad, miren, más del 90%. Y finalmente, un problema que se produce por la trombosis venosa profunda, que es ya como una complicación, es la flegmasia cerulea dolens. ¿Qué es eso? Es una forma grave de trombosis venosa profunda, masiva de la extremidad. Miren cómo se compromete, ¿no? Según la imagen que están viendo, incluyendo trombosis de las venas colaterales asociada a cianosis global y puede evolucionar a gangrena, shock hipovolémico y compromiso arterial. Claro, este compromiso arterial puede ser debido a que se presente como un síndrome compartimental, está comprimiendo las arterias, por lo tanto no va a haber buen flujo de sangre. Entonces las tasas de mortalidad y amputación son altas, como están viendo. Entonces, gracias a Dios, su presentación es poco común, pero cuando está presente hay dolor extremo, hay edema, cianosis de la extremidad, ¿no? Que puede conducir a gangrena venosa y necrosis. Entonces acá podría ser que por el compromiso arterial que tiene, también el miembro afectado puede estar frío, no lo olviden, puede estar frío. Y va a depender de la extensión del miembro inferior afectado. Pues acá hay dos términos también, flegmasia alba dolens y flegmasia cerulea dolens. El que hemos visto, el cerulea dolens. ¿Cómo se caracteriza el alba? En las características no hay cianosis, por eso es alba, de blanco. Cerulea sí hay cianosis. ¿Y cómo es la circulación? Impide que los vasos sanguíneos lleven sangre, o sea, hay un compromiso arterial. En cambio, en la flegmasia albans todavía no hay un compromiso arterial, ¿no? Porque dice ahí, permite que los vasos sanguíneos distribuyan sangre a los tejidos. En la flegmasia cerúlea, más bien dice que impide que los vasos sanguíneos lleven sangre a los tejidos, es decir, que hay un compromiso arterial. Entonces acá está la imagen, las cuales podemos observar. Como digo, es bien raro observar, pero tenerlo presente cuando hay los casos, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico? La sospecha clínica, con los estudios también de la ecografía Doppler que nos ayuda, el antecedente de la trombosis
venosa profunda. Se pueden pedir otros estudios, sí, por ejemplo, una arteriografía o un angioten o una venografía, perdón, y o una resonancia, en la cual nos va a permitir ver la distribución. Pero casi por lo general, viendo el antecedente de trombosis venosa profunda y la ecografía Doppler venoso, nos ayudan al diagnóstico de esta complicación. Muy bien, jóvenes, entonces esto he querido presentarles. Si hubiera alguna pregunta final, creo que ya me pasé de la hora y están esperando el segundo turno. Les agradezco su comprensión y por favor, veo acá que solamente no están los completos, pero Doctor, bueno, entiendo yo que puede ser por problemas técnicos. doctor, ¿Sí? doctor, lo que pasa es que hay algunos alumnos que tienen justamente inmunología y el profesor de Allá. inmunología les retiene el celular en la clase, no pueden comunicarse. Entonces, Ya está bien, están no se pidiendo que preocupe. por favor considere porque no tienen ni siquiera la manera de decir presente por el celular. Y hay otros que también tienen patología, se les ha cruzado. Allá. Ya está bien, no se preocupen. Como me ha mandado la lista, yo ya le voy a entregar al doctor Castillo. Muy bien, entonces, estimados jóvenes, les agradezco su atención. Entonces ya lo voy a colgar la presentación terminando la clase y hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias.